¿Cómo vamos a aprender a hipnotizar? En realidad no es tan difícil. Cualquier persona lo puede hacer. Bueno, finalmente en este video voy a enseñarles a hipnotizar. Estoy aprovechando el maravilloso clima que nos da Carolina del Norte, la neblina, un paisaje un poco extraño para hacer un video, pero hay que ponerle el lado mágico. Eso es increíble. ¿Cómo vamos a aprender a hipnotizar? En realidad no es tan difícil. Cualquier persona lo puede hacer. Se necesitan 4 elementos básicos. Número 1. Siempre que hipnotices a una persona, tiene que ser con un propósito positivo. Número 2, tener ética. Número 3, tener ética. Y número 4, tener ética. De ahí en más, todo es bastante sencillo. En realidad, son 3 llaves que te voy a regalar ahorita y son muy sencillas de entender. Número 1, necesitamos contrato. Número 2, foco. Número 3, choque. Y cualquier persona lo puede hacer. No necesitas tener mucha inteligencia, no necesitas tener un doctorado, no necesitas ser intelectualmente superior. Cualquier persona es hipnotizador y cualquier persona puede ser hipnotizada. Entonces, basado en esto, y antes de todo, quiero platicarles un poco de historia acerca de la hipnosis. Y la historia se empieza a documentar a partir del doctor Franz Mesmer, un doctor alemán que cuenta la anécdota que en alguna ocasión él vio como un sacerdote hacía un exorcismo y le llamó poderosamente la atención cuando el exorcista saca una imagen y la pone enfrente del exorcizado. Obviamente esto abre los campos del subconsciente del exorcizado, entra en catarsis y el subconsciente le da permiso al sacerdote de que haga su trabajo. El sacerdote saca los demonios que tiene que sacar y lo alivia. Entonces, ¿qué dice el doctor Mesmer? Entonces, con imágenes, con los choques que se le da por la imagen, se pueden abrir los campos del subconsciente. Y el doctor Mesmer empieza a hacer esa práctica de mostrar imágenes a los inducidos. Luego viene el doctor Jens Bryan, y con una teoría un poco más neurológica, y dice que las teorías del doctor Mesmer pues quedan atrás. Desecha las teorías del doctor Mesmer, cosa que en realidad al doctor Mesmer le vale madre, porque pues él era un científico de corriente newtoniana. De hecho, el doctor Mesmer fue el autor de la obra maestra Animal Magnetic, Magnetismo Animal. Sí, Animal Magnetic, así como el disco de Scorpions. Los chavorrucos sí saben a qué me refiero. Se basaba en la corriente newtoniana de la ley gravitacional universal y toma esto para implementarlo en la neurociencia o en la hipnosis, que por cierto antes no se llamaba hipnosis. De hecho, a la persona que la inducían le decían que era mesmerizado por el apellido del doctor Mesmer. Es hasta que llega el doctor Jens Bryan cuando en realidad se implementa el nombre de hipnosis, que no tendría nada que ver con la inducción. De hecho, el mismo doctor Bryan, que fue el que propuso el nombre de hipnosis,
trata de corregir este dato porque recordemos que hipnosis viene del griego himnos, del dios sueño, y que en realidad no tiene nada que ver con la inducción y el funcionamiento neuronal de las personas. Pero bueno, ¿qué pasa después de esto? ¿O qué nos está negando la historia con estas dos teorías? Y por qué es importante determinarlas como tal en ese tiempo, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, porque obviamente la historia nos niega a conjuntar esas dos teorías. Ahora lo entendemos como tal y tenemos bastante claro los hipnotistas que sí es una cuestión neuronal, pero también es un intercambio de energías. Sabiendo esto, pues, es importante determinar y volver a retomar los 3 puntos básicos, las 3 llaves que te estoy regalando para hipnotizar a las personas, que son contrato, foco y choque. Y empecemos por el contrato. Obviamente tiene que haber voluntad de las partes. Nadie puede ser hipnotizado si no quiere. Y esa voluntad tiene que ser expresa para que el subconsciente se abra. Es como todos los procesos de vida. ¿Cómo vas a cambiar si no quieres? ¿Cómo te van a hipnotizar si tú no quieres o si el hipnotizador no quiere? Tiene que haber un contrato de voluntades. Es como, por ejemplo, una persona que tiene problemas de alcohol. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a salir de su enfermedad alcohólica si en realidad no hay una voluntad expresa? Es decir, tiene que decir, sí quiero cambiar. Lo mismo con un drogadicto, un depresivo, un suicida, etc. Pero entonces, una vez que se tiene el contrato, tenemos que tener algo que se llama foco, que nosotros le llamamos foco, y que esto abre el campo cognitivo de las personas. ¿Qué es esto del campo cognitivo? El campo cognitivo es la parte pensante, analítica del cerebro, la parte que planea, la parte que hace matemáticas, la parte que estudia, la parte intelectual, la que analiza, la que proyecta. Esa es la parte pensante del cerebro. Y tenemos que abrirla para pedirle permiso al subconsciente. Es decir, si una vez que ya tenemos el contrato y el foco, ya tenemos cierto permiso del subconsciente. ¿Qué sigue? Sigue el choque. Esta parte que en realidad tiene un elemento místico de fascinación y todavía no sabemos por qué. Ojalá y algún día sepamos por qué necesitamos el choque para que el subconsciente nos dé permiso de entrar y nos abra casi todos los campos cerebrales. Pues bien, el choque es un elemento en el que nosotros hacemos un cambio físico o mental para abrir esa puerta o utilizar esa tercera llave finalmente. Y tampoco es complicado, hay que hacerlo de 1000 formas. Pueden ser una sugestión verbal, es decir, un duérmete, o puede ser una transmisión de energía a cierta distancia, incluso a larga distancia. Puede ser también un jalón de brazo, sacudirle la cabeza al inducido. Puede haber 1000 formas y cada quien tiene su estilo. Unos son muy lentos, más inducivos, otros son por conteo, otros son de choque. Pero en fin, eso no es lo importante. Lo importante es que la tercera llave es el choque y te abre todos los campos mentales y pone al inducido a disposición del inductor. Finalmente, existen muchos tipos de hipnosis y que dentro de los cuales pues algunos son mucho más usados que otros. Cada quien tiene su estilo particular
Pero en general es más o menos la hipnosis cognitiva conductual, la ericksoniana, del doctor Milton Erickson, una hipnosis bastante bonita, bastante relajada, que requiere mucha imaginación por parte del inductor y mucha percepción por parte del inducido. Existe también la autohipnosis, existe la programación neurolingüística, que si bien es cierto no está considerado un tema de hipnosis, pero entre la programación neurolingüística y la hipnosis hay una línea bastante delgada. De hecho, casi todos los hipnotistas empezamos por la programación neurolingüística. Y bueno, independientemente del estilo, de las formas que se quieran hacer para hipnotizar, siempre hay que recordar que solamente es un intercambio de energías entre el hipnotizado y el hipnotista, inducido e inductor. Y ese intercambio de energías obviamente solamente nos da permiso de explorar algunas partes del cerebro del inducido. No podemos hacer maravillas, no es ético hacer cosas raras. Entonces, en conclusión, si usted quiere ser hipnotista, puede serlo. Le pedimos, obviamente, nada más que lo haga con positividad y ya sabe, ética, ética, ética. Aplique las 3 llaves y entienda que, bueno, el hipnotismo puede utilizarse para 1000 cosas y que es importante saber también si quiere practicar el hipnotismo o no, que hay muchas personas que conocen el funcionamiento neuronal y de hecho por eso el comercialismo o el nuevo neuromarketing de estos tiempos pues tiene un auge sumamente superior. Este fue un programa más de Contratesis, rasgos de un subconsciente.